Medir es algo que hacemos constantemente. La altura, el peso, la temperatura. Pero ¿sabías que es muy difícil tomar una medición sin cometer un error? Ya puede venir la mismísima NASA que no garantiza que no haya diferencias entre el valor medido y el valor real, por pequeñas que sean. Si no me crees, fíjate bien en esta tabla. Aquí se recoge la lectura de temperatura en grados centígrados de 6 termómetros de una ciudad en el mismo día a la misma hora. Y, oh sorpresa, son diferentes. En este caso, las mediciones son diferentes porque las condiciones son diferentes de un punto a otro de la ciudad. Y también se debe a que algunos termómetros están bajo sombra, otros reciben más luz solar, etc. Cuando el error de medición se debe a factores que no se pueden controlar, como es el caso de los termómetros, se le llama error aleatorio. En estos casos, para encontrar el punto más cercano a la medición real, tienes que tomar la media aritmética sumando todas las medidas y dividiéndolas entre el total de mediciones. Por lo que la temperatura media de esa hora del día en esa ciudad es de 42 grados centígrados. Pero los errores no son siempre externos, no se le puede echar siempre la culpa a otro. A veces el error es del aparato de medición, y aunque cada vez que mides algo lo haces con el mismo baremo, siempre es diferente al valor real. Por ejemplo, si te mides la tensión en casa, será diferente a la que te tome el médico, porque por lo general su aparato será mucho más preciso que el tuyo. A este tipo de error se le conoce como error sistemático y se da por las imperfecciones de los aparatos de medida. Este tipo de error lo puedes corregir calibrando el aparato o utilizando uno más preciso, como es el caso del tensiómetro que utiliza el médico. Pero que no cunda el pánico. El valor medido puede coincidir con el valor real, claro que sí, que para eso medimos. Cuando esto pasa, existe lo que se conoce como exactitud en la medida, y cuando varias mediciones salen muy cercanas entre sí, hay lo que se conoce como precisión en la medida. Al final podemos decir que un instrumento de medición preciso y exacto es como disparar a una diana y darle siempre muy cerca del centro, porque siempre las mediciones han de estar cercanas al valor real, y al repetir la medida son similares. Cuando se trabaja con mediciones decimales, los instrumentos de medición pueden medir solo hasta ciertas cifras, y el mínimo valor que pueden detectar entre dos mediciones se llama resolución o sensibilidad. Mira por ejemplo estas balanzas. La primera tiene 3 cifras decimales, por lo que puede detectar variaciones de peso de 0,001 gramos, mientras la segunda solo tiene una cifra decimal, así que la cantidad mínima que puede reconocer es 0,1, por lo que la segunda balanza es menos sensible al peso. Ten en cuenta que esta sensibilidad del instrumento es la que marca el posible error absoluto, que es la diferencia entre el valor real y el aproximado. Porque, obviamente, cuanto menos sensible sea un instrumento, mayor será el margen de error, que puede ser negativo o positivo dependiendo de si la medida es superior o inferior a la real. Así que, por lógica, el error absoluto que como máximo puedes cometer en la medición será la mínima medida que detecte el aparato de medición. Por lo que en la primera balanza el error máximo es de más o menos 0,001 gramos y el error máximo de la segunda es de más o menos 0,1 gramos. Hay diferencia, ¿eh? Vamos con un ejemplo para que lo veas más claro. Mira, se toman 5 medidas del peso de un objeto y sale que pesa diferentes resultados. 3,47 gramos, 3,50 gramos, 3,49 gramos, 3,51 gramos y 3,52 gramos. Claro, en este caso, el peso real del objeto tiene que ser la media de todos los resultados. Así que, a calcular. Suma todos los resultados, que da 17,49, y divídelo entre el número de resultados, que es 5. Y el valor real del objeto es de 3,498 gramos. Con este dato, ya puedes saber cuál es el error absoluto de cada medición. Simplemente resta al valor real el valor de la medida. Por ejemplo, resta el primer resultado, 3,47 gramos, a 3,498, y el resultado es 0,028, que es el error absoluto. O para saber el error absoluto del segundo resultado, 3,50, réstalo también a 3,498 y da menos 0,002, y así con todos, hasta llenar la tabla con todos los errores absolutos de cada medición. Como ves, la imprecisión de todas las medidas es la media del error absoluto, es decir,
la suma de los errores absolutos convirtiendo los valores en negativo a positivos. Y luego solo tienes que dividir entre el número de resultados para saber cuál es la media del error absoluto, que en este caso son 0,0144 gramos, porque ten en cuenta que las unidades del error absoluto siempre son las mismas que las unidades de medición. Pero aún hay más, no te vayas todavía que no has acabado. Ahora queda encontrar el error relativo, que es el que indica en forma de porcentaje cómo de grande es el error cometido. Y para calcularlo tienes que dividir el error absoluto entre el valor real multiplicado por 100. Piensa que el resultado no tiene unidades, sino que se expresa como porcentaje. Así que para calcular el error relativo del peso del objeto, tienes que sacar primero el error relativo de cada medición. Es decir, para la primera, 3,47, divide su valor absoluto, 0,028, entre el valor real, 3,498, y multiplícalo por 100. El resultado es un 0,8% de error relativo. O para la segunda medición, 3,50, divide su valor absoluto, menos 0,002, entre 3,498 y multiplica el resultado por 100, y da menos 0,06% de error relativo. Y lo mismo con el resto hasta tenerlos todos en la tabla. Ahora, ya para acabar, calcula el porcentaje de error relativo total sumando todos los valores de error relativo en positivo y dividiéndolos entre el número de resultados. Y da que hay un porcentaje de error relativo total del 0,41%. Muy bien, eso ha sido todo. Ya has visto que medir no es tan fácil y hay que prestarle atención a todo, a los errores aleatorios, a los sistemáticos, y luego debes tenerlos en cuenta y calcular los porcentajes de error que pueden darse. Así que, ya sabes, a practicar con los ejercicios del test. ¡Buena suerte!